el novio de Kylie Jenner, también conocido como Timothée Chalamet, que dijo esto en el verano y se armó un quilombo bárbaro. I don't want to be working in ballet or opera or, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this anymore. All respect to the ballet and opera people out there. Those comments at a Variety CNN town hall with fellow actor Matthew McConaughey sparked a little backlash on social media. Actually, Timothée Chalamet sparked a big old the internet can't stop talking about a backlash. Now, the pair were discussing keeping movie theaters alive when the Marty Supreme actor made the comment. It felt like a bit of a wild choice, given that Chalamet comes from a family of ballerinas. Like, make it make sense. But he has called opera and ballet a dying art form before in the past. I was like, no woe is me thing, but you start working on movies, you start acting and pursuing your thing, and like, I started to get the sense maybe it was like opera or ballet or something. It's kind of like a dying art form or something. Dado que lo dijo 2 veces, Timote. y yo soy virtuosa, vi el video completo de la entrevista con qué hombre Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Y también leí un ensayo con una posición distinta a la mía, que es tipo, morite, ¿no? Para pensar un poco en una discusión un poco mejor que yo puteando, ¿no? Pero primero, una poesía y cómo el pueblo argentino resiste a estas horrendas declaraciones. Miren, esto es la puerta del Teatro Colón. ¡Que venga el director del teatro! ¡Que venga el director del teatro! Que venga Timoteo Chamamé. ¡Queremos el director! ¡Queremos al director! ¡Queremos al director! Ahora vamos a empezar, cada vez que haya un problema acá, queremos al director. Mirá la que filma, me mata. Che, pero juntaron bastante. No había como una Masa cuadra. crítica. Había una cuadra de cola. Ahí estaba la que le dieron el crédito a Dorni, mirá. Y no se podía estar, pero No se podía estar. El compromiso y son, el director es una basura absoluta y se lo digo. Una basura. Picadilly. Da la cara, Julio Boca. Eres el director del ballet. Que huele embotellado. ¿Y vos quién sos? ¿Qué es el director? Es espectacular. bueno, que venga el director. Hacelo cagailda de caballito. ¿Y cómo se van a vender? Jubilado violento. Como diría Noelia Curiaki. Que venga el director del teatro. Que Que venga. venga el director del teatro. ¿Cuándo se va a poder? Porque les dicen que va a haber más entradas, pero ¿cuándo? Entonces seguimos esperando. Entonces, Piden seguimos por esperando. Tellerman, claman por Teller. Es que esto, cuando estaba Jorge, esto saben con quién no pasaba, ¿no? Esto saben con quién no pasaba. Volvé Jorge Tellerman. Claro, lo que sucedía es que se largaron las entradas para el Lago de los Cisnes. Sí. No, Se agotaron enseguida. Para ponerlas en contexto, desde hace unos minutos, Matthew McConaughey estaba hablando del primer acto como lo que el actor más disfruta, ¿no? El tema de la presentación del personaje. Él estaba hablando puntualmente de cuando hizo True Detective, que en la televisión tenía como 3 episodios para poner el tono, ¿no? Presentar al personaje. Y él lo que decía es que es lo más satisfactorio para el actor, porque director, ¿no? Guionista, qué sé yo, ya sabían de qué va la trama. Y aunque uno, cuando sabe de qué va un género, medio que ya recorre o tuvo experiencias similares, pero es el momento en el que el actor demuestra, bueno, pero es la primera vez que recorres este camino conmigo, ¿no? Esto era lo que venía diciendo Matthew McConaughey, entonces le dice ahí a Timoteo, le dice, che, pero ahora que la gente presta cada vez menos atención, ¿no? Con los tiempos de atención más cortos, él siente que lo que más están recortando de las series, de las películas, es justamente esto, el primer acto. Tiene razón. Que van directo a la acción, al conflicto y que no hay primer acto. Sí. Entonces Timoteo le dice que él
está de acuerdo, pero que ve una dualidad, que por un lado pasa esto, que antes pasaba que se guardaban los fireworks, ¿no? Los fuegos artificiales, las escenas de más acción para el final, como el final épico, ahora les están poniendo más al principio, no, pero que también ve lo inverso, un deseo por cosas más lentas, en las que hay que involucrarse más. Bueno, esto explica también bastante el tema del boom de los videoensayos en YouTube, ¿no? Y él dice que leyó dice 2 veces que leyó un artículo que dice que la generación Z va más al cine que los millennials, por ejemplo, y él dice que está en el medio, ¿no? De estas tendencias, ¿no? Que admira a la gente que va a un talk show a decir tenemos que mantener vivos los cines, que él mismo lo ha hecho, ¿no? Pensando en esto que decía, una forma de arte en extinción o en decadencia, lo que sería el cine de autor o el cine más de culto, que no es un blockbuster, que esto que tiene primer acto, que tiene un desarrollo, que vos te tenés que meter, y que esto también requiere de alguna forma agitar banderas, diciendo esto es una película seria. Habla de Frankenstein, dice un montón de gente la vio y Stellan no... Skarsgård estuvo con esa, con Sentimental Value. Bueno. Y que otra parte de él siente que si las personas quieren ver algo, lo van a ver. Y van a estar loud and proud, dice, como van a hablar de eso sin ningún problema, se van a identificar. Pone el ejemplo de Barbie y de Oppenheimer, ¿no? Y ahí es cuando larga lo de no quiero trabajar en algo que hay que andar diciendo, que hay que mantener vivo aunque a nadie le importe, ¿no? Está hablando de sí mismo, ¿no? Está hablando de cierto tipo de cine. Y después la conversación sigue, además, y ahí Matthew le dice que él, a Timothée, ¿no? Está muy disruptivo con el marketing de Marty Supreme, que hace publicidades de moda, que va a medios chicos, y le dice, no sos exclusivo del viernes a la noche cuando yo puedo pagar el ticket para pasar un rato con Timothée Chalamet, ¿no? Y ahí Timothée Chalamet le dice, mira, yo no sé quién es lo suficientemente popular como para poder hacer eso, ¿no? Que solo lo vean en las películas. Sí, no laburar la publicidad. Claro. Y ahí vuelve a Barbie y Oppenheimer diciendo que ellos fueron pioneros en una forma de que involucró a la gente en modos nuevos. Entonces, no sé, ¿a ustedes les cambió un poco la impresión del clip ese de Timothée Chalamet ahí diciendo la pega, no le importa a nadie, con esto que les acabo de contar del contexto? Claramente ¿o no? el recorte es bastante malicioso y yo tuve esa, o sea, tiendo a tener una lectura, pero por deformación profesional, más caritativa, y supuse que había tenido que ver con algo así, aunque no me interesó, no lo fui a buscar, pero no me llama la atención que exista esta diferencia de tono, por sobre todo, ¿no? Sí, además en esta contextualización pone en escena tensiones clásicas de Hollywood, del arte, del cine, y tiene una posición más matizada, ¿no? Que bueno, tiró ahí, cayó el ballet. Y además también me llama la atención el tema de que sus padres son bailarines. O, Sí, no la sé, madre para y mí la hay algo hermana de son trauma bailarines. familiar. Claro, hay algo ahí, yo también. ya Y me él vine un fue al Freud. secundario que inspiró Fame en Nueva Ah. York, o sea... ¡Ay, qué sueño! Me hubiera encantado estar ahí. Yo no tengo talento para todo eso, pero lo disfruto, me lo disfruto. Me la sé toda. Light up the sky like a flame, fame. Fiscal Fame. Fiscal Fame, sí. Y también yo creo que él estaba muy method acting. Sí. O sea, muy actor de Pesado. método, personificando a Marty Supreme, que es un tipo muy desagradable, muy soberbio. Entonces también como que en ese clip ves ese lenguaje corporal que yo igual creo por otras cosas que es una forrada lo que dijo. Pero voy a ir con el argumento virtuoso. Sí. Bueno, este ensayo del New York Times que les dejé, que se llama como Timothée Chalamet tiene un punto, ¿no? Lo que dice es que en realidad él no está diciendo que la ópera y el ballet no importan, sino que no son parte de la cultura mainstream. Y que lo que menospreció no es la forma artística en sí de la ópera y el ballet, sino el lugar que ocupan en la sociedad. Y que en ese sentido, el valor de la ópera y el ballet y la percepción de la gente acerca de su valor son dos cosas distintas. O sea, la gente se suele rajar las vestiduras por eso y después va y saca fotos y zapatea cuando está frente al escenario, ¿no? Es que yo lo entendí así, como que hablaba de lo mainstream. Y igual me divirtió todo el backlash. Sí, después está la idea de que, bueno, si la importancia, que estas son las cosas en las que yo no estoy de acuerdo, que algo para importar tiene que ser masivo
y o sea, como esta cuestión, esta confusión entre masivo y popular, Sí, que sin hay duda, muchas veces. pero en ese sentido para mí estaba diciendo medio una obviedad, pero bueno. Exacto, Sí, bueno. algo estudiado por la sociología de la cultura. La Pero que época- se joda, La ópera igual. de ballet, obviamente digo, que hay un lo digo montón porque- de... Sí, también él debe estar caliente porque vieron que Tom Holland le zarpó, le ganó el papel del Hombre Araña y Tom Holland es bailarín. Y sí, es Su Billy Elliot. formación tiró. es de ballet. Capaz que le tiró ahí Y un que contó palillo. mucho, o sea, eso cuenta para hacer, contó un Tom Holland montón. es Billy Elliot. Claro, contó un montón para que Y es le la pareja ganara. de Zendaya, no de Kylie Jenner. ¡Eh! Hay mujeres mejores que otras, o sea, el feminismo. Chalamet, el populista menos pensado. Bueno, entonces Chalamet, pues, uno podría decir que no debería haber tirado así una idea que no podía desarrollar, pensando y siendo caritativas en que él debe tener herramientas para desarrollarla. Por esto, porque es un tipo que viene de una familia de bailarinas, que fue al secundario de Fame, ¿no? Conoce el rubro, sabe que a las personas que les importa de modos muy profundos y que en general, cuando se está hablando de ballet, la mayoría piensa en estas disciplinas desde cosas súper estereotípicas. Pensemos en el cisne negro, el trastorno de conducta alimentaria, los pies todos rotos, ¿no? Como ciertas vestimentas, como la forma rígida de la personalidad, o TikToks de bailarines. Entonces, Chalamet lo que está señalando es que las películas llegan a audiencias más grandes que las artes escénicas, ¿no? Y sabe perfectamente que el ballet y la ópera no son hobbies de nicho que la gente descarta porque no dan plata. No es que él dijo, no voy a hacer ópera y ballet y voy a ser actor porque me va a dar guita. Digo, son disciplinas súper exigentes para las que hay que tener condiciones particulares, además de mucho entrenamiento. No funciona así. Que dice, bueno, podría ser cantante de ópera, pero prefiero ser estrella de cine. No funciona, ¿sí? La verdad. Entonces, y aparte de esto, él es en efecto un actor con mucha fisicalidad, ¿no? Que utiliza herramientas claramente que vienen de la danza. Las palabras de Chalamet, de hecho, se prueban a sí mismas cuando vemos que la razón por la que los medios convencionales están hablando de ópera y ballet es porque una superestrella de Hollywood que sale con Kylie Jenner dijo lo que dijo. ¿No? No pasaría lo mismo si Iñaki Urlesaga dice que el final de Marty Supreme es una mierda porque se queda como en la mitad de las dos grandes líneas argumentales planteadas a lo largo de la película y te saca ese final de la galera irrisorio y muy pelotudo, Horrendo. ¿no? Para mí estuvo bien. Acá, no. chica. ¿No te pareció que lo redimía? No, o se así? iba a lo sórdido o salía campeón. Digo, pero eso era como... Para ¿De mí, dónde para sale? mí fue una suerte, no te digo un Deus Ex Machina, pero fue una suerte de redención medio ad hoc para que no quede tan verga el personaje. Y me pareció de cagón. Para mí Porque no. déjalo bien verga. Déjalo bien verga, ¿no? Que se le caiga la lagrimita. Sí, porque no, Para y mí fue como el sórdido. final del fracaso del sueño americano. No, pero Bueno, para mí tenía Tenés que cuidar a un pibe, el pibe va a ser un fracasado. Pero no sé como si es vos. tan porque después no sé si es el final del sueño americano, porque después, o sea, es como, bueno, ahora tenés un hijo, volvés al coso de zapatos, No. digo, tenés un laburo, una familia. No. Ahora tenés una familia, ahora sos padre. Vas a ser un fracasado, tu hijo va a ser un fracasado. La canción es un himno. Es de Tears for Tears for Fears. Es un himno que creo que salió cuando cae el muro. O sea, es un himno de cuando empieza el siglo neoliberal. Para Hay mí fue como un- evidente. Hay un video de Julieta Ribel, se llama Bibel, una artista que dice que Marty Supreme es Estados Unidos, o sea, que él mismo es Estados Unidos. Claro, pero eso queda A mí claro. no me gustó A mí no, el final. a mí no me gustó el Yo final. que venga un mafioso y le mate al bebé ahí en las Comenten manos. qué pensaron del final de Marty Supreme. O sea, como sordidez total. A mí no me Comenten. gustó, me pareció que fue redentor al pedo. No me gustó. No acuerdo. Pero bueno, digo, la razón por la que la gente Sí, empezó es porque a lo hablar dijo de ópera y ballet Sí. fue porque Timothée Chalamet lo mencionó. Si no, Steven Spielberg no decía esto nos une a todos, como también lo hacen la ópera y el ballet cuando Como estaba Argentina. hablando del cine. La realidad es que hay intérpretes tan talentosos como Chalamet en el ballet y en la ópera, eso sin duda, pero no los adoran como él. No reciben la misma retribución por su talento, ¿no? La autora va a decir, el ballet es una caja que se guarda en el armario metafórico de la cultura. O sea, a la que recurrimos cuando queremos hablar del valor de la cultura, pero a la que no valoramos como parte de la conversación cultural
diaria, ¿no? Entonces, el punto de las palabras de Chalamet puede no tener que ver con la importancia del ballet o la ópera, sino con los problemas que tenemos para comprender la importancia del ballet y la ópera. Y me parece que eso es lo que un verdadero virtuoso debería destacar, ¿no? Pensar cómo es que les damos importancia a estas formas de arte más allá de ir a verlas, porque la verdad es que los teatros, las grandes casas de ópera de todo el mundo están llenas. Nosotros tenemos un teatro popular y accesible como el Teatro Colón, que Más o siempre menos, está más o menos. lleno. Yo creo que ahí, o sea, yo te banco, pero creo que hay una subestimación de la sociografía de ese tipo de arte, de la cantidad de habilidades que tenés que tener para disfrutarlo y de no solamente eso, sino de cómo te lleva el ámbito social a participar de determinadas cosas que existe y que existe durante décadas y décadas y que no, yo creo que no es accesible. No lo niego, no lo Me parece negaría. que es un consumo de clase media alta. Yo no lo niego, pero sí ser hoy, o sea, habitué, me cambió mucho esa idea. Y la gente que veo ir cambió esa idea. Es así, no es tan así, pero digo, popular en el sentido de que a ver, por 9.000 pesos uno se sienta a ver un concierto. Una cosa es que algo sea accesible, otra cosa es que sea popular. El consumo de producciones culturales en todos lados, particularmente en Argentina, no se vincula solamente con lo económico. También es re popular, porque yo lo he usado ese argumento también para hablar de por qué no es ser elitista leer a Platón. Un Platón de bolsillo te sale 3.000 pesos. Ahora, eso no significa que eso sea popular. No, y tampoco significa que sea porque no es, o sea, no, estamos lejos de la época de oro de las óperas y no es federal. Tampoco, eso también. Eso también es un tema. Igual cuando estuvimos en Rosario hablamos del Teatro El Círculo y sus producciones. Pero incluso en esos lugares, por más que sean federales, las clases medias altas son las habitués. Esta es una cuestión sociológica. Digo, uno puede disputarlo, puede decir, no está bueno que sea así, pero me parece que negarlo es algo un poco, digamos, epistémicamente complicado, porque son cosas que estudia la sociología de la cultura. Sí, y que tienen razón de ser y que las propias y que además personas... cambió a lo largo de la historia, porque sí comenzó siendo popular. Sí comenzó siendo era. Sí, era. Por algo existe, o sea, era de el Fausto inmigrantes Estanislao italianos. del Campo Era. existe por algo. Porque Digo, el gaucho que entra y no entiende la representación de Fausto, y eso es una sátira, considerada una sátira del gaucho, es porque ya existía también esa distinción. Sí, pero el inmigrante italiano recagado a palos iba al teatro, o sea, Sí. tenía que ver con el gaucho, pero eso sucedía y había mezcla de clases y había tensión de clases y hubo bombas por esa tensión Sí. de clases. Yo creo que las dos cosas. Digo, habría que pensar eso- las épocas, pero digo, eso reitero, pasó. Estanislao del Campo existe por algo. Yo creo que igual que los consumos, simplemente para meter un poco de cuña, creo que o sea, sí creo que tenés que tener Capital cultural. hay un capital cultural que tenés que tener para poder disfrutar de determinadas cosas. Y eso para mí es valioso, digo, no estoy diciendo que esté mal, es valioso. Todo lo que es ready-made, o sea, ya sabemos los problemas que tiene, es entretenido pero vacío. Pero sí me parece que quizás se diluye un poco la cuestión de lo elitista cuando la sacás del Colón y vos pones determinadas presentaciones, tipo el Lago de los Cisnes, lo hacen en el Teatro Roma o en cualquier otro lugar y la gente lo va a ver porque Sí, son cosas absolutamente. reconocidas, son lindas. Sí. Digo, en ese sentido pueden ser consumos populares. No creo que el Colón sea específicamente, a pesar de que es súper accesible y demás, no creo que sea que invite demasiado, pero sí las mismas producciones en otros contextos yo creo que son Bueno, recontra recordemos populares. las orquestas, pero Yo he bueno, visto- tenía que haber una idea estatal de hacer orquestas infantiles. Sí, sin duda. Bueno, en Avellaneda tenemos una orquesta y tocan cosas y Claro, se llena. En O muchos sea, lugares está hay, y buenísimo. podés ir a aprender, no tenés que llevar tu instrumento. Digo, las clases de ballet Digo, en ese para sentido las no niñas. solo existe el Colón, como que, Claro. y lo que sí creo que tienen mucho cuidado es de poner cosas que sean conocidas, mechando con otras que no tanto. Yo creo que se tiene mucho ese cuidado respecto de esos consumos cuando vos querés, los haces en espacios más populares, y querés que la gente venga y al mismo tiempo querés que se entere de otras cosas, ¿no? Se aculture, si querés. No, sí, yo Está estoy de muy bien acuerdo hecho. igual con lo que decís, Nati. Tal vez lo que a mí me cuesta es pensar como en términos de la argentinidad, como clase alta o clase media alta, ciertas cuestiones que tienen que ver con el acceso, por ejemplo, al Teatro Colón, que tienen más que ver con el capital cultural mediante la universidad pública,
y que en otros lugares del mundo es muy distinto eso en términos de clase o de poder adquisitivo, pero bueno, también somos una sociedad muy empobrecida Es que el Colón está lleno de ese sentido, ayudantes de entonces la ahí la UBA, clase, es- claro. Entonces me parece a veces complicado como pensar en un profesor universitario como alguien de clase media alta o alta, Pero sí cuando en con realidad capital lo es cultural. también en un país con Sí. como es el nuestro. Y digo, y no es como si sucede, o sea, digo, me pasa viajando, los precios que veo, Claro. la gente que veo en las óperas, que es muy distinto. O sea, como que es realmente muy distinto a lo que veo siempre en el cole, que es el teatro al que yo voy, porque yo soy de acá, de la capital federal, digo, me queda cómodo. Lo hago Claro, hace poco yo tiempo. eso lo entiendo, lo banco, pero yo con la misma lógica relacional te podría decir, la relación de esas clases altas de Berlín con las clases bajas de Berlín es mucho menor que la relación entre lo que nosotros consideramos que no es clase alta porque es un docente universitario y lo que consideramos clase baja. Digo, yo a veces siento que la clase media argentina no se siente, o la clase media alta argentina no se siente clase alta. Y sí, sos clase alta, porque hoy la gente vive con 800 Bueno, mil pesos. sí, lo que estaba digamos. diciendo, por eso, por cómo es Claro. nuestra distribución de ingresos. Claro, por eso, pero entonces ahí hay una cuestión de, bueno, ¿es algo elitista? Y sí en orden a la cuestión relativa de nuestro país. Si vos lo comparás con las clases medias altas europeas, por supuesto, somos unas ratas desfinanciadas y empobrecidas, pero digo, en términos de relacionales de nuestros propios coterráneos, sí hay una cuestión de privilegio. Yo creo Esto que lo acá- digo como parte del problema, Sí, sí, digo, sí, porque sí. yo me dediqué a las letras, No, pero hablando no hay nada más también- elitista. Hablando también un poco del elitismo, del privilegio y de en qué. Para mí depende mucho del contexto, insisto. Sí. Y yo creo también que se nota mucho cuál es o qué tipo de gobiernos, sean gobiernos nacionales o sean gobiernos locales, ¿no? ¿Qué tipo de gobiernos tienen ganas de democratizar esos consumos y qué tipo de gobiernos no? Porque vos en donde tenés gobiernos, aunque sean localizados, ¿no? Que te están diseminando, digamos, ballet, ¿no? Yo fui a ver el ballet de las chicas de Wilde que hicieron Sueño de la Noche de Verano en diciembre Claro. pasado en el teatro, estaba lleno, ¿me entendés? Digo, Sí, total. ¿lo querés democratizar o querés que quede para vos solo? Ahí también hay una cosa que me parece que tiene que ver más con una política Claro. cultural. Y en ese sentido, ahí te da la razón en que no es esencialmente elitista. No es esencialmente. ¿no? Eso De es que lo que una quiero cuestión decir. institucional. Gracias. No me estaba saliendo lo Sí, que quería no, decir. No es esencialmente elitista y digo eso. Y en nuestro país todavía no es Tan privativo. tan privativo. Digo, hay muchos estudiantes de conservatorios populares, conservatorios públicos. Digo, hemos tenido un gran impulso democratizador de las altas artes. Que, o sea, por ahí es mi error como hablar del Colón, que es un instituto como muy particular en ese sentido, pero bueno, me sale el sesgo de que es No, la que está conozco y bien. a la que voy, ¿no? Pero que sí ha habido un gran impulso democratizador en nuestro país de contacto con las artes académicas. Ujú. Que yo, bueno, sí, el año pasado fui a ver Nabucco al Teatro Avenida y que era, bueno, nada que ver con una apuesta del Colón, también estaba lleno. Muchos estudiantes de conservatorio había, bueno, mucha gente grande que te decía, bueno, el Colón está muy caro, ¿no? O es difícil conseguir las entradas, que es esto que pasa también. Bueno, ahora se está haciendo, el Colón está teniendo políticas que claramente incitan a guardar las entradas para que se vendan a precios para turistas. Ujú. Esto de tener muchísimas, como vender todo online, cuando hay un montón de público de gente muy grande que no maneja esas herramientas, que eso era lo que veíamos que había Claro. pasado en La Puerta. Así que bueno, un poco esta es la discusión. No entiendo que tipo Ticharamet, que vive, que es un neoyorquino pura cepa, entienda también la ópera y el ballet de otras formas, que no son las que nosotros la entendemos. Y por suerte no son las que nosotros la entendemos. Y también que las artes clásicas, digo, permean estructural y esto lo saben ustedes mejor que yo. Digo, cuando vimos La Traviata, Eso te iba a que decir. Mujer Bonita es una versión de La Eso Traviata. te iba a decir. Y también se hacen óperas nuevas. Yo este fin de semana voy a ver Dido y Eneas. Está el Festival de Ópera de Buenos Aires. Yo hice una columna sobre la astilla de Hueso, que es una ópera contemporánea. Hay ópera contemporánea. Bueno, el Teatro Colón tiene el centro de experimentación. No, también se escriben, son géneros que tienen 500 años y se siguen haciendo
cosas dentro de esos géneros, también hay cosas y producciones nuevas, además de que las grandes narrativas se siguen reproduciendo y siguen... se siguen haciendo en cine, se hacen y las formaciones en ese tipo de arte sirven a artistas de otras disciplinas. Pero bueno, sobre todo me parece también que es este tema en que Chalamet, y por eso terminan hablando del marketing, en algo que requiere un enorme financiamiento privado, ¿no? Hacer películas es muy caro y hacer películas que le puedan pagar a él es más caro, ¿no? Y eso requiere un montón de plata y un montón de plata de privados. Y en general, la ópera, el ballet, tienen mucho financiamiento público. Entonces, también pensando lo masivo y lo popular, y también si ese es nuestro objetivo con las artes. Claro. Eso me parece también Sí. importante. Como si algo no es masivo o no es no importa, no vale la pena hacerlo, ¿no? Todo es agenda mediática.